Que tenemos una nota, por favor. Y con él ya hablamos, vino a dar un curso acá para periodistas, un curso de economía para periodistas, el doctor Aldo Abraham. Y pues sabés que me queda una duda, ¿viste? Porque el año que viene va a estar complicado, todo el mundo dice que vamos a estar peor que ahora, por lo menos en el primer semestre. Entonces yo digo, ¿para qué se matan por querer ganar? Si ganan, ¿qué van a hacer? Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, un gusto estar hablando con ustedes. ¿Vos te presentarías de candidato a presidente el año que viene? La verdad es que no tengo mucha vocación política, pero como viene la mano casi lo empezaría a pensar, ¿no? Porque si creyera que hay alguna posibilidad de ganar, intentar por lo menos hacer lo que hasta ahora no se ha hecho, y no estamos hablando de este último gobierno, ¿no? Sino de décadas para atrás. Creo que vale la pena, ¿no? Porque en líneas generales hemos tenido gobiernos como el anterior, en el cual el hecho de aumentar el gasto público, que de hecho casi lo duplicaron, y hoy es, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, es casi del doble el gasto público en términos de la riqueza que producimos los argentinos, casi el doble de la misma relación promedio para toda la región. O sea, claramente un absurdo ahí. Llevó la anterior gestión el gasto público, por eso es que vemos que la gente no llega a fin de mes, ¿no? Imagínate una persona que no está en blanco, no alcanza a llegar al impuesto a las ganancias, al mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Esa persona que no gana como para llegar al impuesto a las ganancias, resulta que trabaja alrededor de la mitad del mes para el Estado. ¿Cómo va a llegar a fin de mes con su familia si trabajó la mitad del mes para los políticos? Después nos vemos que no llueven las inversiones, que tanto nos dicen que van a llover, y que es lo que genera el desarrollo de los países, ¿no? Y nosotros estamos en el lugar número 21 entre los países que más se exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, hay 178 países en el mundo que le ofrecen a los inversores argentinos y extranjeros mejores condiciones impositivas. ¿Alguien me quiere explicar por qué van a venir acá? Y entonces nos va como nos va, ¿no? Y el anterior gobierno claramente lo hacía por vocación a esto. Es más, le gustaba aumentar los impuestos para justamente poder gastar más. Pero cuando vienen otros gobiernos como este, que dicen que no deberíamos tener un Estado tan grande, que hay que bajar los impuestos, lo que uno ve es que con el argumento de que, bueno, es imposible, terminan no haciéndolo, ¿no? Y nos siguen manteniendo en esta decadencia que ya lleva siete décadas, u 8 casi, en la cual, si uno mira todas y cada una de las crisis que hemos vivido, han tenido que ver con una dirigencia que se obstinó en gastar de más, y como pasaría con una familia, un kiosco, una empresa, ¿sí? Si vos te obstinás en gastar de más, vas a quebrar. Y en términos de país eso se llama crisis económica. Y esa decadencia, yo creo que de la única forma que se va a revertir es cuando alguien asuma algo en el gobierno y haga lo que dijo San Martín en su momento, cuando él mandaba cartas acá a Buenos Aires diciendo que le mandara recursos para cruzar la cordillera y de esa forma ganarle a los españoles y echarlos de Sudamérica, y acabar con el riesgo de que volvieran, y todo el mundo le decía eso es imposible, y él decía ser imposible, pero es indispensable, ¿no? Entonces, la verdad es que necesitamos dirigentes que entiendan que podrá sonar imposible realmente reformar el Estado para que le sirva a los argentinos y lo podamos pagar, pero es indispensable, porque si no esta historia de decadencia no se termina más. Ahora bien, vamos a suponer que la gente esté muy enojada con Macri, que no haya una tercera vía, como dice Lipsi, que yo pienso que va a haber. Me parece que el candidato va a ser Labaña, ¿no? Pero porque todos los otros peronistas juntos no llegan a la mitad de lo que mide Cristina. Pero vamos a suponer que gane Cristina. ¿Qué haría de distinto? ¿Cómo sale de este país? Porque el gobierno de ella, muchos dicen, no, con Cristina estábamos mejor. Había viento de cola, arrancó con la soja 600, el mundo era otro, se recaudaba, está bien, tenía retenciones al campo del 35% de la soja,
Ahora estamos al horno y con papá, ¿no? Entonces, ¿qué haría Cristina de mágico para sacarnos de la crisis? Suponiendo que la gente esté muy enojada con Macri y quiera votar a Cristina en memoria de lo bueno que hizo teóricamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta los argentinos, y haciendo un poco de memoria, que no hay que hacer lamentablemente demasiada, porque cada 10 años tenemos una crisis, ¿qué es una crisis? Claramente lo que estamos viviendo ahora no es una crisis, ¿no? Una crisis fue 2002, 1989, ¿sí? Esto que estamos viviendo ahora es simplemente una recesión, ¿sí? Que tiene que ver con una crisis no económica, sino una crisis cambiaria, que también es cierto que nos puso al borde de entrar en un default, lo que sí nos hubiera llevado a una crisis económica, al borde de un default, porque los argentinos y los extranjeros decidimos que no íbamos a seguir financiando el despilfarro de los políticos y no entramos en una crisis económica, simplemente porque apareció el Fondo Monetario Internacional para poner la plata que se necesita para seguir manteniendo, sin que haya una crisis, este enorme Estado que tenemos. Ahora, uno se puede imaginar que alguien va a querer poner plata en la Argentina si gana Cristina Fernández de Kirchner, cuyo planteo es la Argentina tiene que ir hacia Venezuela. Yo creo que no, yo creo que lo más probable es que ahí sí vamos a una crisis económica, creo que vamos a ir a un default que lo va a declarar, y encima si ya aplaudimos un default una vez, yo creo que en un gobierno así vamos a tirar papelitos, salir a festejar por la calle y ese tipo de cosas. Cosa que es distinta, ¿no? Si ganara un gobierno que lo que plantea como más allá que creo que le erró al GPS, vamos a Chile, vamos a Perú, vamos hacia España, ¿no? Creo que ahí tenemos alguna chance de que el mundo nos diga, bueno, les damos otra oportunidad, ¿sí? Y por ahí si sabemos utilizar la plata del fondo y de los organismos, de los países que nos quieran ayudar a salir de este lío en el que nos hemos metido nosotros solitos, ¿sí? Por ahí, si lo usamos para resolver el problema y no como hemos usado la plata que llegó encarrada durante los últimos 2 o 3 años de crédito voluntario para sostener el problema, lo usamos para resolver el problema, quizás evitemos una crisis económica o un default. Si no, yo creo que incluso con un gobierno que diga que quiere ir hacia ser un país normal, como se suele decir, vamos a ir igual a un default. No, los milagros no existen. Tratar de que por el mero paso del tiempo un problema se resuelva, no se lo cree nadie, no nos lo queremos nosotros cuando tenemos problemas en nuestro hogar, con nuestra familia. Sabemos que hay que resolverlo porque si no el problema se vuelve más grande, no más chiquitito. Porque una consulta son... los inversores están cada vez más interesados en los mercados emergentes, señalan algunos análisis, y tienen expectativas que de las apuestas, digamos, para el 2019, en la Argentina repunte la deuda argentina. Esto lo analiza la agencia Bloomberg en el día de hoy. ¿Por qué este tipo de lecturas se realizan sobre este tipo de mercados? La verdad no tengo la menor idea de por qué. ¿Cómo es Porque la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora es exactamente lo contrario, ¿no? Fíjate vos que a pesar de que tenemos un acuerdo con el fondo que nos dice que nos van a dar la plata que necesitemos por lo menos hasta principios del 2020, con lo cual se garantiza en cierta medida, no totalmente, porque podemos hacer macanas tan grandes que nos lleven a una crisis igual y a un default, pero si no hacemos macanas demasiado grandes, con eso deberíamos tirar como para llegar hasta principios del 2020. Resulta que el riesgo país no para de aumentar, está entre los primeros lugares de la región en términos de la Argentina, el riesgo país más alto. ¿Qué es el riesgo país? Para que la gente lo entienda, es la diferencia de lo que pide que le paguen de tasa de interés un inversor por poner plata en un bono argentino respecto a un bono del Tesoro de los Estados Unidos, que es se supone que es el que tiene menos riesgo, y niveles de más de 800, como hemos llegado en la última semana, de riesgo país. Eso está señalando que nadie nos cree que vamos a evitar el default.
Y a partir de ahí uno debería preguntarse por qué nadie nos cree, porque en definitiva tenemos cubierto más de un año en las necesidades de financiamiento, y nadie nos cree porque en ningún momento nuestra dirigencia política ha dado señales de entender cuál es el problema, que no es el déficit fiscal. El déficit fiscal es el exceso de gasto sobre los ingresos que tiene el Estado, pero eso existe porque el Estado es demasiado grande, ¿sí? Si lo vamos a resolver o pretender resolver como lo pretenden resolver dentro del presupuesto del 2019, luego de haber visto un revoleo entre los políticos, a ver quién se hacía cargo del ajuste, y decidieron obviamente por consenso que más del 80% del ajuste, porque alguien lo tiene que hacer, lo va a hacer la gente y no el Estado, ¿sí? Entonces vos decís, algo anda mal, ¿sí? Y encima vos podrías decir, a ver, está bien, es año electoral, en un año no se pueden resolver todos los problemas que no hemos resuelto en no sé cuántas décadas, está todo bien, yo ese mensaje puedo comprarlo, que era lo único que se podía hacer rápidamente, puedo comprar ese mensaje, y creo que los inversores también pueden comprar ese mensaje si hubiera venido acompañado de un programa para resolver el problema en 2 o 3 años. Nadie dice que esto se tiene que resolver de un día para el otro, pero decime cómo lo vas a resolver en los próximos 2 o 3 años, porque así yo no tengo en nada en qué creer, porque no te lo dijeron. ¿Sí? De la otra forma puedo ver si te creo o no, si considero que eso vas a hacer realmente resolver el problema o no, pero si no me decís nada, lo que yo voy a asumir es que se va a resolver como se resolvió todas y cada una de las veces en las últimas 7 décadas este tipo de problemas, con una crisis económica y no con una dirigencia responsable haciéndose cargo. Bueno, muy bien, estimado Aldo. ¿Qué le decimos a nuestros oyentes a 48 horas de iniciar el famoso Año Nuevo, que realmente tiene que ser muy corajudo para tener ganas de venir a este país? Sí, pero yo creo que igual todo esto que yo acabo de decir suena, por un lado, muy pesimista. Por otro lado, suena a que, la verdad que me hice una fiesta criticando a los políticos. Y en realidad casi uno podría decir que la culpa no es de los políticos, sino de los que les dan de comer, ¿no? Porque si bien todos nos quejamos de que pagamos muchos impuestos, e incluso reclamamos a los políticos a los que votamos que bajen los impuestos, cada vez que un político dice no al ajuste, lo aplaudimos. Cuando deberíamos llorar, porque cuando un político dice no al ajuste, lo que nos está diciendo es que el ajuste no lo van a hacer ellos, lo vas a hacer vos y tu familia, ¿sí? Y lo malo es que si uno hace introspección, ¿sí?, familiar casi diría, y analiza los sacrificios que hace día a día para administrar prudentemente y austeramente las finanzas de la casa, para que justamente nuestra familia nunca pase, o tratemos de garantizar que no pasen penurias a futuro, y después vamos y votamos políticos y gobiernos que nos prometen gastar a más no poder, despilfarrar, nos llevan a crisis económicas, con lo cual todo ese esfuerzo que hicimos para mantener a nuestra familia lejos de la posibilidad de que viva penuria se va por el inodoro, porque viven penurias por la crisis económica de los políticos que votamos. O sea que yo creo que los argentinos tenemos que empezar a asumirnos como ciudadanos, empezar a votar candidatos políticos que nos prometan administrar las finanzas del Estado como nosotros administramos las finanzas de nuestro hogar. Y quizás a partir de ahí, cada vez que digamos hacia finales de año, esperemos que te deseo el mejor 2019 y que sea mucho mejor que este año, eso se vuelva realidad, y después cuando lo digamos para el 2020 se vuelva de nuevo a realidad, y quizás nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un país distinto, ¿no? ¿Viste ese video que se hizo viral del joven que llega el 1 de enero de este año a la oficina a trabajar y le dice, este va a ser mi año, le suena el celular y él es mismo en esta época del 31 de diciembre? Te querés volver loco con todo lo que ha pasado este año en Argentina, y con un Duhovne que en diciembre del año pasado decía, bueno, las metas de inflación van a ser el 15% y llegamos al 47,5%. ¿Qué nos ha pasado? Y nos ha pasado esto, porque lamentablemente, si uno analiza todos los países que han salido adelante, ¿sí?, que han prosperado, que han sacado a su gente de la pobreza, eran países que en algún momento hubo una generación y una dirigencia. No estamos hablando de dirigencia política nada más, estamos hablando de una dirigencia profesional,
una dirigencia intelectual, una dirigencia empresarial que dijo, bueno, vamos a hacer el sacrificio para cambiar este rumbo, ¿no? Se sacrificó y logró sacar el país adelante, ¿no? Y sus hijos vivieron algo mejor. Una vez lo escuché decir al rabino Sergio Berman algo muy interesante. El gran problema de los argentinos es el siguiente: cuando uno ve justamente en la historia, ¿no?, qué países salieron adelante y hoy son potencia, fue justamente porque cuando vos le ibas vos hoy le preguntás, por ejemplo, a un argentino, bueno, vamos a hacer este sacrificio, y el argentino te va a decir, ¿y yo qué voy a recibir? ¿No? En cambio, en los países que salieron adelante y se desarrollaron y hoy son potencia, cuando vos le preguntabas, ¿querés a la gente de ese país, querés hacer el esfuerzo y el sacrificio? No te decían qué voy a recibir yo, te decían qué van a recibir mis hijos, ¿no? Aldo, bueno, a pesar de todo, buen año. Buen año, espero que tengan un gran 2019 ustedes, todo su equipo y la gente que nos está escuchando, ¿no? Seguramente los economistas lo van a tener, porque todo el mundo va a querer ver en ustedes qué va a pasar. Así que el año que viene ustedes laburo no les va a faltar. No me va a faltar. Un abrazo grande, ¿eh? Chao, hasta luego. Bueno, muy bien, hemos estado en contacto con Aldo Abraham, economista de la Fundación Libertad y Progreso.